Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo Solaris de Stanisław Lem, que es una novela de ciencia ficción por este escritor polaco y que en su momento, pues cuando os pregunté cuál era el siguiente clásico que queríais que leyese de la ciencia ficción, elegisteis este, así que ahí va. Es una novela muy sui generis porque en realidad la ciencia ficción no es el motor principal de la historia, por lo menos desde mi punto de vista. Se trata más de reflexionar sobre el ser humano y su antropocentrismo, por lo que es más una novela psicológica y filosófica de reflexión que otra cosa. Y se publicó en Polonia en 1961, es una novela pues que ya tiene sus años, pero es un clásico de la ciencia ficción muy famoso por lo que sigue en publicación. Pocas veces no se podía encontrar en España, actualmente está siendo publicado a través de la editorial Impedimenta con casi 300 páginas, que de hecho es la edición que yo tengo en digital, y es una novela que debido a sus ideas innovadoras y sobre todo a la gran imaginación que despliega el escritor ha sido adaptada en muchas ocasiones, pero destacan dos adaptaciones al cine, la de 1972 por el ruso Tarkovsky y después la americana por Steven Soderbergh en 2002 protagonizada por George Clooney, diría, y que ninguna de las dos satisfizo al autor porque creyó que no se había centrado en lo que él quería explicar. Y es que, como os digo, es difícil elegir de qué va este libro, porque sí, hay un planeta que se llama Solaris, pero pasan muchísimas otras cosas y sirve para reflexionar sobre muchas otras. El libro está escrito en primera persona subjetiva por el protagonista, el doctor Chris Kelvin, un psicólogo que llega desde la Tierra a la estación científica que estudia el planeta Solaris, que se descubrió más de 100 años atrás, antes del nacimiento del protagonista, por los científicos de la Tierra, y no se nos explica pues cuál es la tecnología con la que han conseguido llegar allí o cómo consiguieron llegar tan rápido, pero lo importante es la idea de Solaris, ya que es un planeta que orbita alrededor de dos soles, que además tienen diferentes colores, y que inicialmente se cree inhabitado, que simplemente es un trozo de roca pues que va orbitando a lo largo de los dos soles hasta que se dan cuenta que el extraño mar que cubre la mayor parte de la superficie del planeta en realidad es un organismo vivo y que, sin saber cómo lo consigue, es capaz de alterar la rotación del planeta y el movimiento de este planeta alrededor de los dos soles para así evitar que se aproxime o se aleje demasiado de cada uno de ellos y se termine destruyendo precisamente por estas dos fuerzas de gravedad diferentes que tiran de él. No saben realmente cómo lo hacen y esto evidentemente los vuelve locos, y tras llegar a esta conclusión de que puede estar vivo, pues la Tierra se obsesiona y destina innumerables recursos en descubrir cómo funciona todo esto y además en intentar contactar con esta inteligencia, porque entienden que si es un organismo vivo necesariamente tiene que tener una inteligencia suficiente para poder mantener un contacto con los humanos y así pues transmitir información y filosofías. Pero es un ser lo suficientemente diferente en todos los aspectos como para que esta conexión sea aparentemente imposible en realidad, porque ya llevan más de 100 años intentándolo. Estos fracasos, uno detrás del otro, y estos grandes recursos que se han destinado, pues ha hecho que los países cada vez tengan menos interés en destinar estos recursos ingentes en investigar el planeta, y además que se haya generado una cantidad ingente de literatura científica intentando explicar los fenómenos que allí suceden y sobre la inteligencia o no de esta masa, que en su general, sinceramente, son simplemente especulaciones y hipótesis que se basan en muy poco porque no tienen ni idea. Este mar, de hecho, tiene una densidad muy diferente al mar de la Tierra, es más como una especie de gel, y de vez en cuando, sin saber si esto se debe pues a algún tipo de estímulo percibido por parte de este ser vivo, se producen una serie de explosiones que generan una serie de construcciones por encima del nivel del mar, y que de hecho los humanos pueden bajar y estar encima de estas construcciones porque son completamente sólidas y que duran un tiempo, ya sea unas horas o incluso días, depende del fenómeno, y que después se terminan autodestruyendo y vuelven al mar. Y también otra cosa que se ha descubierto a lo largo de estos años es que si tiran cualquier objeto en este gel, el gel lo intenta replicar, aunque estas réplicas evidentemente no son perfectas. Es un libro que, como veis, destaca por esta imaginación increíble, porque el hecho de crear un planeta, que el planeta sea el propio organismo vivo, que evidentemente la Tierra también es un organismo vivo, pero no necesariamente tiene que ser inteligente, y entran así en las dudas de si realmente tiene cierta inteligencia o simplemente es un organismo vivo como es en la Tierra, que simplemente con la recepción de estímulos reacciona.
pero los humanos evidentemente no les entra en la cabeza de que no puede haber una vida inteligente y necesitan contactar. Y es esta necesidad de contactar, pero la incapacidad para hacerlo hasta ese momento por lo menos, el mayor valor de este libro, porque no necesariamente si hay organismos vivos, si hay inteligencias en el espacio, tenemos que ser capaces de contactar con ellos, que es como una especie de contrarrevolución a la literatura alienígena que había habido hasta ese momento, que siempre respondía a las características físicas de los humanos más o menos alteradas. Quizás el libro más alejado era La Guerra de los Mundos, pero realmente seguía siendo unos seres que tenían unas intenciones similares a las que podían tener los humanos. Y realmente, ¿por qué tienen que tener los alienígenas o los seres vivos extraterrestres que haya por ahí las mismas emociones y los mismos intereses que los muevan a conquistar y a matar y hacer todo esto? Quizás simplemente quieren vivir por allí, como parece que sucede con Solaris. Y es que una de las razones por las que parece imposible establecer esta conexión es que los humanos ni siquiera han llegado a la certeza de que el planeta sea consciente de que alguien está intentando contactar con él. Así que si el receptor del mensaje que manda el emisor ni siquiera sabes que el emisor está allí, ¿cómo va a poder llegar a contestar? O sea, ya no es el hecho de que tengas que crear un idioma para poder relacionarte con esta especie extraterrestre. Es que si el receptor no sabe que estás ahí, no vas a poder hablar nunca con él. Como digo, esto es algo que obsesiona profundamente a los humanos y los obliga a reflexionar sobre su posición en el universo, sobre su importancia o más bien la falta de ella, de que ellos no son una réplica del resto de vida inteligente que existe en el universo, así como la dificultad de asumir su fracaso en estos intentos de contactar con este ser. Pero parece que todo lo que estoy diciendo sea de que me ha encantado el libro y no es así. No me ha gustado especialmente a pesar de estas buenas ideas que sé valorar, pero es que tiene puntos negativos para mí muy importantes que lacran muchísimo la lectura de este libro. No es que desaconseje su lectura porque creo que es un libro que hay que leer precisamente por la importancia que tiene en el ámbito de la ciencia ficción, pero es decir, es un libro que cuesta, que a mí se me ha hecho a veces muy pesado. ¿Y por qué? Por un lado, la forma de dar la información científica es totalmente indigerible, pero cuando os digo indigerible, es en plan, me estoy durmiendo mientras estoy leyendo esta frase, no me he enterado de nada, tengo que volver hacia atrás, pero en un sentido muy diferente a otros libros de ciencia ficción dura que os podáis imaginar. Sobre todo porque toda la información científica que está dando es simplemente de fantasía, es una cosa que no existe. Estás intentando explicar una física que no existe sobre un planeta que no existe y que no hemos visto y que por lo tanto tenemos que imaginar. Y la forma de darlo, pues parece que te lo esté explicando el protagonista, pero es como una especie de trabajo científico que tú tienes que saber de qué está hablando para poderlo entender del todo o para poder conectar. Y esto hace que estos pasajes sean simplemente una pesadilla, porque además no se dividen de forma digerible a lo largo del libro. Se podría explicar de otra manera que sería mucho más dinámico y mucho más ágil, dando exactamente la misma información. Además, los personajes son completamente planos, no son para nada redondos. Sé que esto va a doler a mucha gente que cree lo contrario, pero son personajes planos, especialmente el protagonista, por lo que no podemos entender el razonamiento que hay detrás de las acciones y aparentemente son completamente irracionales e incoherentes con la presentación del personaje que se nos ha dado y no se nos da una explicación de por qué hace una cosa o hace otra o por qué hay un cambio de perspectiva por parte del protagonista, por lo que esto evidentemente es una lacra. Es algo que es muy habitual en las novelas de esta época, especialmente dentro de la ciencia ficción, pero es que en este libro destaca especialmente porque Arthur C. Clarke o H.G. Wells o incluso Asimov al principio, todos los personajes que crean son también bastante planos, pero por lo menos no caen en esta incoherencia de la presentación del personaje que nos han dado. Además, el funcionamiento de la tecnología que se nos presenta tiene muy poco sentido. A nivel de física, que ya se conocía en ese momento, pues se sabe que las cosas no pueden ser como explica el autor. No se puede trasladar de un sitio a otro así de forma tan rápida. No tiene ningún sentido que la tecnología no haya evolucionado para que sea más fácil la comunicación y la vida dentro de una nave espacial. Evidentemente que hay cosas que no se habían inventado, pero es que la mayor parte de los escritores de la ciencia ficción optan por imaginar cosas que a veces se adelantan a los inventos que existen después, pero él no, o sea, él utiliza las cosas que ya existían en 1960 y es un error porque
utilizan materiales pesados y difíciles de transportar en una estación especial. Para que os hagáis una idea, tienen una biblioteca gigante de libros físicos. ¿Cómo puede ser que en una nave espacial, en un punto determinado del espacio, en el que suponemos que cuesta llegar allí, se haya decidido trasladar los libros de forma física? Y es más, que tengan una impresora para imprimir las cosas, es decir, que tienen que trasladar papel. Y esto con todo, es decir, es como un poco retrógrado y claro, sabes que eso es imposible y aunque sea una novela con muchísima imaginación, con muchísimos puntos positivos, todos estos puntos negativos que os estoy diciendo lacran muchísimo el libro. Me vais a odiar, os vais a desuscribir, pero es mi opinión. Pero si no es eso, suscribiros. Y ya entrando en la reseña en sí, el libro se inicia con el protagonista, con el Dr. Chris Kelvin, que llega a la estación espacial que gira en torno a la órbita del planeta Solaris, que estudia lo que sucede allí, en la que en ese momento se encuentran otros 3 científicos, entre ellos uno de sus antiguos profesores, Jivarian, y que de hecho es quien despertó el interés hacia Solaris en él, y decidió especializarse en Solaris. De hecho, su disciplina tiene un nombre propio, son los Solaritas, y Kelvin es alguien pues soberbio, incoherente e intransigente con los errores de los demás, sin darse cuenta en que a veces y muchas veces cae en incoherencias él mismo, que las acciones que lleva a cabo pues no tienen nada que ver con lo que estaba diciendo una página antes. Y esto destaca muchísimo más teniendo en cuenta que se trata de un psicólogo que es enviado a esa estación para esclarecer la extraña conducta que han estado teniendo los científicos que viven allí en los últimos meses. Por eso os digo que es tan incoherente el comportamiento de este señor, porque es un psicólogo. Es decir, ¿cómo puede ser que odie a la gente simplemente con verlo la primera vez? No, o sea, es un psicólogo, no se puede permitir este lujo de odiar porque sí, o de no intentar comprender a otra persona. Nada más llegar, pues se da cuenta de que evidentemente hay problemas graves, ya que para empezar nadie va a recibirle y además se encuentra con que la estación está súper sucia, por lo que los robots de limpieza no están funcionando y poco después de llegar pues se encuentra ya con el primer científico, Snout, que está completamente bebido y con problemas de higiene importantes y que le informa que su antiguo maestro Jivarian se ha suicidado pocos días antes, cosa que sorprende muchísimo a Kelvin. Después de decirle esto, Snout le avisa de forma muy críptica sobre lo que se va a denominar los visitantes, diciéndole que si ve a alguien dentro de la estación que no sean él o Sartorius, el tercer científico, no haga nada, no se acerque a ellos. Kelvin, evidentemente, pues se alucina, le pregunta si se refiere a fantasmas y Snout le dice que no, que son cosas físicas y que se trata de ataques. Kelvin, evidentemente, lo primero que supone es que se refiere al planeta, pero cree que el planeta no puede ser porque hasta este momento los fenómenos se han limitado a la superficie del planeta y hasta donde llegan las explosiones que se crean, que os digo. Kelvin se aleja de él, pues ya empezando a formarse una opinión de él y del tercer científico, de Sartorius, que le dice que no sale del laboratorio y se piensa que se han vuelto locos, que quizás hay alguna toxina en la atmósfera del planeta que les esté haciendo ver alucinaciones e imaginar cosas que no están allí, pero ya ese primer día no tarda en ver a una mujer negra descalza que está corriendo por los pasillos de la nave y que no debería estar allí porque evidentemente está muy controlado quien llega a una estación espacial. Intenta hablar con el tercer científico, con Sartorius, pero este no quiere salir de su laboratorio y mientras está intentando que salga, ve alguna cosa que se mueve dentro del laboratorio y que cree que es a alguna persona, pero que Sartorius no lo deja ver. De hecho sale sin dejar que se abra la puerta y se lo quita de encima de muy malos modos y simplemente por eso, ya sin pensar que por qué está haciendo esto, pues ya genera un antagonismo claro con este señor que no tiene ninguna explicación detrás, como os digo, porque el conflicto que se ha generado pues tampoco es tan extraño. Sabes que está pasando algo, que quizás se están volviendo locos. ¿Por qué lo odias? Porque sí, no me estás dando suficiente información en el libro para justificar esto, más cuando, recordemos, Kelvin es el psicólogo que se ha enviado allí para tratar a estas personas. Agobiado por todo esto, pues se dirige a ver el cadáver de su antiguo maestro que está en el almacén con los alimentos, muy coherente todo, y a su lado encuentra otro cuerpo tapado con una sábana, el de la mujer negra que le ha parecido ver por la nave, y poco después, no sé si el siguiente día o a los pocos días, porque no queda muy claro, despierta una mañana para encontrarse a su propio visitante en su pequeña habitación,
que es Harei, su antigua pareja. Mucha gente asume que es su exmujer, pero en ningún momento se dice que estuviesen casados, pero que Harei se suicidó 10 años atrás, cuando ellos tenían unos 20 años, porque Kelvin prestaba más atención a Solaris y a su investigación científica que a ella, así que tampoco tiene mucho trasfondo este suicidio. Harei únicamente recuerda su vida con Kelvin, su relación con él, no sabe dónde está ni qué ha pasado, evidentemente no es consciente de que se suicidó y tampoco se sorprende del envejecimiento de Kelvin porque han pasado 10 años. Y el protagonista, aterrorizado, pues lo primero que se le ocurre es engañarla, llevarla al hangar, meterla dentro de un cohete para lanzarla al espacio y que orbite sola alrededor del planeta Solaris, o sea, completamente coherente como vemos. Y cuando ella se da cuenta de que está encerrada en el cohete y que él no la va a acompañar, demuestra una fuerza increíble hasta el punto de deformar el cohete, pero aún así consigue lanzarlo. Y aquí se termina el primer tercio, pero voy a hablar un poco más del libro. No voy a hablar más allá de la mitad, pero evidentemente pues ya pasamos a la zona spoilers desde mi punto de vista. En este punto, Kelvin intentará dar una explicación racional sobre lo que está pasando y evidentemente su primera explicación es que él se está volviendo loco y que está sufriendo una alucinación y empezará a llevar a cabo una serie de experimentos para convencerse de que no es así, que ya me diréis, o sea, si metes a alguien en un cohete y lo mandas es evidente que no estás teniendo una alucinación, muy vívida tendría que ser. Y en un encuentro con Snow le explica que todos han pasado por ese momento de encontrarse por primera vez con el visitante y volverse locos, preguntarse sobre si están locos o no, de intentarse deshacer de este visitante, pero que no sirve de nada porque al día siguiente vuelve a aparecer cuando uno se despierta. Porque parece que el planeta espera a que ellos duerman y mientras están durmiendo analizan su cerebro y cogen la parte más oscura y más arraigada en el subconsciente de las personas y le da vida en forma de esa persona que esconde pues esta parte más oscura de cada ser y que tiene suerte de que su parte más oscura sea su pareja que se suicidó porque el resto no tienen esta suerte. No sabemos en ningún momento cuál es el problema que Solaris ha decidido despertar en cada uno de ellos porque se esconde y como es desde el punto de vista de Kelvin, él no llega a saber exactamente quiénes son los visitantes del resto de científicos. Evidentemente, al día siguiente aparece Harei y Kelvin en un primer momento pues reacciona también mal, intenta encerrarla en una habitación y él escaparse, pero queda claro que no puede estar físicamente separada de él y de hecho lo que hace es destrozar la puerta para ir donde él está y resignándose a no matarla, de momento, intentará estudiar qué es lo que está pasando para ver si puede encontrar algún tipo de resolución y ya os digo que la forma que tiene de resolver las cosas no tiene ningún tipo de sentido y son totalmente incoherentes. Esto es todo, espero que os haya gustado y no me odiéis y no os desuscribáis. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que los siguientes en el ámbito de los libros van a ser la tercera parte de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, el Silmarillion de J.R.R. Tolkien, los siguientes libros de Dune y en el ámbito de los cómics el siguiente va a ser un manga, No soy un ángel, de Ai Yazawa y voy a seguir con los muertos vivientes hasta terminar. Nos vemos en el siguiente vídeo.